aconteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa para salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jonatán su hijo tuvo el cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te agradecemos esta tarde la oportunidad que nos das de poder, Señor, estar congregados, reunidos delante de tu presencia. Amado Dios, aquí estamos para que tú nos hables. Háblanos, Dios, porque necesitamos urgentemente tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Gloria a Jesús. Para retener las bendiciones, que recibimos de Dios, tenemos que estar en paz con Él. Los versículos anteriores nos hablan, hermanos, por lo menos desde el versículo número 1 de este capítulo 26 del segundo libro de Crónicas, nos habla de Usías. Este Usías prácticamente empezó de una manera importante, de una manera ejemplar. Después que su padre ha muerto, él tiene 16 años y le han asignado el reino. Y vemos que en esos versículos de el 1 en adelante del capítulo 26 se encarga el escritor sagrado en ir revelando de qué manera Dios va prosperando a Usías. Lo prospera, por ejemplo, en la recuperación de las tierras, de las ciudades que habían perdido, que estaban en las manos de los filisteos. Le prospera en la ganadería, le prospera haciendo torres en el desierto y cisternas en el desierto. Le prospera
levantando Usías un gran ejército, a tal grado que era muy conocido Usías por todos los países vecinos, porque dice la Biblia que Dios estaba con él. La victoria, las bendiciones que Usías ha logrado desde su inicio hasta años después, fue Dios el que le otorgó todo eso, porque lo dice el versículo número 5, dice que, y verso 4 del capítulo número 26 de este mismo libro, dice que mientras Usías buscó a Dios, Dios le prosperó. Es decir que la victoria, los éxitos que Usías logró obtener dentro de su espacio en el reinado fue producto de Dios y fue un regalo de Dios como ese Dios que honra a los que le honran, como la actitud de Dios que siempre no se queda corto cuando, por ejemplo, hay una entrega, cuando hay, hermanos, una devoción, una aplicación en la vida para con Él. Eso es lo que logra Usías, una posición importante como regalo de su entrega, como regalo de su búsqueda de Dios. Qué bueno es escuchar esto. Pero qué bueno, decíamos, pero a la vez en estos versículos que leemos, cómo es difícil, hermanos, y esto aquí nos involucramos todos, el hecho de que es triste ver el versículo número 16, donde dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón, dice, se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Mire, póngale atención a esto. Yo no voy a estar no voy a extenderme mucho, pero cuando dice que cuando ya era fuerte, ¿verdad? Aquí lo que vemos es que en este caso Usías, hermanos, no pudo prácticamente retener todas esas glorias que ya había recibido de parte del Señor, y no las pudo retener por el hecho de que cambió su vida, esa vida de devoción, esa vida de entrega, esa vida de comunión, esa vida de respeto, esa vida de una búsqueda para honrar a Dios, cambió. Y eso, al cambiar, lo que vemos es lo estrepitoso que viene sobre la vida de este hombre exitoso. Lo que viene, hermanos, es, por ejemplo, de qué manera pudiéramos ver, echar una repasadita a estos versículos, de qué manera es que Usías cambió. En primer lugar, Usías quiso, hermanos, ostentar una posición que no le convenía. Se dice, ya en la Biblia está estipulado, que los únicos que tenían que ministrar los asuntos en el templo eran los descendientes de Aarón, eran los levitas, eran los sacerdotes. Y en este caso vemos que ha tomado atribuciones que no le correspondían. Y en ese caso vamos a ver cuando el sacerdote encargado ve esta abominación, porque fíjese bien, oiga esto, siempre cuando vamos en contra de lo que establece la palabra, ya es un problema para nosotros, ya es como meterse a líos con Dios,
ya es como enemistarse con Dios, ya es como dicen comúnmente, ya es tocar la tecla que no debo de tocar, ya es levantar el bote que no debo de levantar. Y eso es lo que hace Uzías. Uzías se toma esta atribución, hermanos, pero esto es producto de un corazón ya soberbio, un corazón que ya no quiere prácticamente respetar las instancias y sobre todo la palabra, porque a la palabra hay que ponerle atención, porque lo que está en la Biblia es prácticamente la guianza. Lo que está en la Biblia es lo que, y en este caso estaba en la ley, en el Antiguo Testamento, bien estipulado cuál era la asignación de uno, cuál era la asignación de otro, a tal grado que, por ejemplo, el sacerdocio no lo podía ostentar ni uno que no fuera de la tribu de Leví, aun cuando fuera de la tribu de Rubén, de Judá, de Nectalí, de todos los otros 12 patriarcas, ninguno, aun cuando eran hijos de Israel, nadie ya estaba establecido. Pero acá lo que vemos es una actitud de soberbia, porque dice cuando ya era fuerte. ¿Qué problema, verdad, hermanos? Sí que hay que ponerle atención. Y es acá cuando, por ejemplo, viene el sacerdote Azarías con un séquito de sacerdotes para ponerse en las puertas, hermano, y impedirle, porque ellos sabían que el hacer esa actitud intrépida, prácticamente Uzías estaba, hermanos, diezmado, estaba prácticamente marcado a partir de ahí, de parte de Dios, con un juicio de Dios para su vida. Y ellos lucharon, pero Uzías se enojó, que dice que se enfureció. Y fíjese cómo son las cosas. En ese preciso momento le apareció la lepra en la frente. Y dice que de inmediato los sacerdotes lo sacaron de prisa y él mismo salió de prisa. Y aparte de que sale de prisa, hermanos, como ya un leproso ya no podía estar dentro de la comunidad sana, ese leproso tenía que ser aislado. Y eso es lo que hace. Lo van a aislar a una casa. Mire, fíjese cuál es la reprensión o cuál es la disciplina o el castigo, diríamos, que proviene de Dios contra la soberbia de alguien que empezó bien, de alguien que empezó con buenas obras, con buenas actitudes, pero que ahora ha cambiado. Y dice que lo llevaron a una casa alquilada y ahí estuvo, hermanos, hasta que este rey Uzías se muere. Fíjese, jamás, nunca pudo él ingresar una vez más al templo que era el ícono, que era lo grande, que era el significado más grande para los judíos. Jamás pudo, como quien dice: Dios, te voy a poner una lepra para que de esa manera no entres nunca más mientras estás vivo a mi templo. Aleluya. Y por otro lado, estos con quien te has enojado, que era con los sacerdotes, estos te van a ministrar. Acuérdese que antes, en este tiempo, no habían médicos para ministrar a los leprosos. Eran los sacerdotes los que hacían esta función. Así que don Uzías tuvo que, hermanos, estar al cuidado de los sacerdotes. Y tuvo que estar alejado de la casa del Señor. Todo esto es, por supuesto, un mensaje que tenemos que tratar la manera de sacar de ello algo. Y por supuesto, el mejor consejo y mensaje para nosotros, hermano, porque aquí yo decía, manera de tema, ¿verdad? No pudo sostener, no fue posible para Uzías
retener la bendición, porque yo decía que solo estando en paz con Dios es como podemos retener aquello que tenemos, aquellas bendiciones que nosotros hemos recibido de Dios, porque cabe aclarar que nada de lo que nosotros podamos obtener, por ejemplo, la familia, la salud, lo económico, lo que sea, hermanos, nada, no podemos nosotros asociarlo a nuestra capacidad. Yo no digo que no vamos en acción en busca de aquello que es lo material, pero la Biblia dice que por mucho que nosotros nos afanemos para sumar un codo a nuestra estatura, no va a ser posible. Decíamos la vez pasada que si Jehová no guarda la ciudad, en vano velan la guardia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros hemos sido bendecidos. De un amén los que hemos sido bendecidos de Dios. Nosotros somos un pueblo privilegiado, hermanos. Usted y yo, en primer lugar, hemos sido sacados de la muerte a la vida. En primer lugar, éramos nosotros extranjeros y peregrinos. Ahora nosotros hemos venido a ser la familia de Dios, el pueblo de Dios. De un amén, el pueblo del Señor. Ahora nosotros hemos venido a ser, hermanos, la niña de los ojos de Dios. Ahora hemos venido a ser ese pueblo, hermanos, que no puede ser comparado con los demás pueblos, con la creación, como los hombres creados de Dios. Porque los hombres que no tienen la fe y la regeneración que usted y yo tenemos, son criaturas de Dios, creación de Dios. Porque dice la Biblia que a los que creyeron en Él, de un amén los creyentes, los que creyeron en Él, a ellos les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. De un amén los hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, aleluya. Y yo quiero decirle, hermano, que desde ese momento, aunque usted tal vez no es muy analítico para ver, pero por menos analítico que seamos, vamos a ver que a la verdad ha sido significativo de el antes y hoy. En el después ha sido significativo la bendición de Dios. Nosotros no podemos decir Dios no nos ha bendecido. Con el hecho mismo de habernos hecho su familia, ya sobrepasa cualquier situación, cualquier bendición en esta tierra. Damos un gloria a Dios. Nosotros hemos sido alcanzados, bendecidos, consolados. Está el Espíritu Santo con nosotros. Levante la mano los que nos ministre el Espíritu Santo. El Señor está con nosotros. El Señor ha caminado con nosotros. Hermanos, Él no te ha dejado perecer en tu casa, en tu familia. Él ha estado en tus momentos de enfermedad. Él ha estado con nosotros en las buenas y en las malas. De Jehová provienen las bendiciones. Esas bendiciones son nuestras, son providencia de Dios. Él la ha dado a su pueblo. Ahora, es un hecho que, hermanos, es relativo cuando vemos la bendición que tenía Uzías. Porque usted dirá, bueno, si este le dio ganado, le dio riqueza, le dio fama, le dio poder, pero nosotros no nos quedamos cortos. Usted y yo, solo es cosa de que veamos qué es lo que tenemos. Dice Pablo a los Corintios, porque, hermanos, las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Ya pasó esa vida desperdiciada, esa vida de miseria, esa vida de congoja y de temores. Ahora en Cristo somos más que vencedores. Ahora en Cristo, hermanos, Él está con nosotros. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es el Dios poderoso. Aleluya. Ahora, eso es un hecho que no lo podemos negar. Y es acá donde se requiere el cuidado, hermano, porque toda esa bendición, en cualquier área que usted lo vea, porque muchas veces nosotros nos ponemos ahí a quejarnos, al igual que los que no tienen a Cristo. A veces nos parecemos, pero deberíamos de estar conscientes que en nada podemos parecernos, solo en que somos humanos. Pero con nosotros está Dios. Con nosotros
va él. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor, no de los bolos, no de los chiviadores, no de los adúlteros, acampa alrededor de los que le aman o los que le temen. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Acampa alrededor nuestro y no acampa de adorno. La Biblia dice: acampa el ángel de Jehová para defendernos, para pelear nuestras batallas. El ángel de Jehová es el que vino a libertar a Pedro. El ángel de Jehová es el que libertó, hermanos, a los hebreos. El ángel de Jehová es el que libertó de los leones a Daniel. El ángel es Cristo mismo. Él es el que, hermanos, estuvo allá con Israel y abrió el mar. Se llama Cristo. Cristo, Él es el que le dio comida 40 años. Alabado. Vamos a regalarle ofrenda de palma. Él es el poderoso. Él es el que bendijo y bendice ahora nuestras vidas. Lo peligroso de esto es, por un lado, hermanos, por un lado, el no entrar en razón, el descuido espiritual. Como decíamos, por ejemplo, todo eso que le acabo de decir, no tengo más tiempo. Por ejemplo, para retener que Dios mande su ángel, para que Dios mande su salud, para que Dios abra puertas, para que Dios pelee como lo fue que ayudó a Josué. Usted ve que Josué estaba en la batalla. Ahí véase usted, estamos en la batalla y el día declinaba. Y Josué, hermanos, hace un pedido a Dios: deténgase la luna en Ajalón y el sol allá en la parte de Gabaón. Ahí deténganse. Y se detuvo ese día el sol, y se detuvo la luna. Pero no fue el sol, no fue la luna, fue el sistema que se detuvo. Y Dios le dio luz a Josué todo aquel día. No hubo noche. Él es el poderoso. Él estuvo con él. Él le dio la victoria. ¿Cómo podemos, hermanos, cómo podemos nosotros retener tantas bendiciones? Por ejemplo, no para nada, pero si usted véase sus manos, aunque tal vez usted dice: bueno, pues esas manos a veces ni me las lavo. Pero dijo el Señor: pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Y no dice que el pastor, no, dice pondrán las manos. Está hablando de plurales. Pondrán las manos. Dice, hermanos, la Biblia no dice que el pastor exclusivamente es el sacerdote. Dice: vosotros sois un pueblo santo, real sacerdocio, pueblo escogido. De un amén, el pueblo escogido. La dignidad que Dios nos ha dado, hermanos, si nosotros de dónde venimos, algunos, hermanos, ni firmar sabemos, pero ahora saben una cosa: conocen el nombre nuestro allá arriba, porque Dios nos dio la dignidad, porque Dios nos hizo gigantes en Él. Si son para el Señor, dense las fuertes. Aleluya. ¿Cómo usted va a entrar a la presencia de Dios con los títulos de Harvard? ¿Cómo va a entrar con los millones de los millonarios? ¿Cómo va a entrar? Allá no entra, hermanos, cosa inmunda. Allá entran los lavados en la sangre. Allá entran, hermanos, a la puerta grande los que se lavaron sus pecados en la sangre preciosa del Cordero. Esos son los que entraremos, hermanos, a esos salones celestiales y andaremos por esos lugares. Oh, cosa que ojo no vio, ni ha subido a oído, ni a ojo, ni a corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado. ¿Le parece poco? ¿Bastante? ¿Demasiado? Pero todo eso que ya lo tenemos,
hermanos, ¿cómo podemos retenerlo? ¿Cómo podemos tener la asistencia de Dios? ¿Cómo puede Dios sacar la cara para pelear por nosotros? ¿Cómo? Lo dice la primera frase: solo estando en paz con Dios. Es decir, solo, hermanos, en esa actitud de santidad, en esa actitud de obediencia, en esa actitud de, hermanos, de dependencia de Dios. Porque el problema siempre es que sucede, es que la gran mayoría, hermanos, y vemos muchos personajes en la Biblia que no pudieron manejar el éxito. Y así pasa dentro de la vida cotidiana. A veces Dios empieza Dios empieza a bendecir a alguien en lo económico, luego se enferma. Luego, hermanos, empieza a comprar relojes de grandes valores, empieza a hacerse bustos, empieza, hermanos, a comprar por lo menos son 100 pares de zapatos. A loquitos que nunca han tenido nada se enferman. No es fácil sostener el éxito. Le vamos a regalar ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ya sabe de quién estoy hablando. Damos un gloria a Dios. No se puede, cuesta retener, hermanos, los que ya hemos recibido, retener esas bendiciones, porque nos descomponemos. Cuando ya era grande, cuando ya tenía poder, le agarró la loca a le agarró, hermanos, la de que él era el absoluto, de que él tenía la verdad completa y que debían de sujetar hasta los sacerdotes de la casa de Jehová. Se le subió el humo. No pudo retener las bendiciones. Las bendiciones, en lugar de retenerlas, mire lo que vino. Le cayó lepra, juicio de Dios. Jamás, como castigo, jamás pudo entrar una vez más al templo. Tuvo que ser atendido por los que echó rabia contra los sacerdotes y murió como un cualquiera. Murió leproso, porque lepra significa, hermano, descalificado. Lepra significaba en este tiempo algo excluido. Así murió. Pero ¿dónde estuvo el mal? Que no pudo retener. ¿Por qué no? Porque no procuró estar en paz con Dios. Porque se sublevó, se creyó que lo que había logrado era por su fuerza. Uno debe de tener mucho cuidado en esto. Una de las cosas que yo en lo personal siempre le he tenido pánico, hermano, es exaltarme, es el pensar que lo poco o lo mucho que Dios me haya ido dando en las áreas de mi vida, que yo me las atribuya a mi capacidad, a mi fuerza. Que Dios me libre de eso. Y eso sería como una actitud para preservar lo que ya tenemos. Porque, hermanos, por ejemplo, si estamos dentro del servicio, sirvamos con locura, con entrega, con integridad. Hagamos la obra de Dios. Eso preservará lo que ya tenemos. Nosotros no tratemos la manera de alterar los asuntos de Dios. Por ejemplo, si a usted lo han puesto a servir, sirva fielmente, porque eso es, hermanos, eso será una acción que Dios verá, y eso le servirá para sostener la amistad con Dios, para sostener la bendición que Dios le ha dado. Le vamos a regalar ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahí está la clave. La clave está en que para estar en paz con Dios tenemos que caminar de acuerdo a lo que Dios nos va estipulando. Para estar en paz con Dios y retener lo que ya tenemos, como sería el caso de que no lo pudo retener, es cuidarse,
La vida cristiana no es de locos en el sentido de que el Team Marín y esto lo hago, por lo menos ahora yo voy a hablar con el hermano y le voy a decir que me siente a dos diáconos, ¿verdad? Diáconos que no los vemos ni en ningún tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando, hermanos? ¿Qué está sucediendo? El descuido. Y ahí vienen las tragedias, y ahí vienen las enfermedades, y ahí viene, hermanos, la pobreza, y ahí viene la destrucción de los matrimonios. Cuando los matrimonios estuvieron estables, cuando la salud estuvo estable, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¡Aleluya! Cuando, hermanos, ahí estaba lo estable, había siempre comida, y llegan momentos que no hay comida. A veces hay que ir hasta deseos de ir a vender droga le dan a algunos creyentes porque no hayan otra salida. Es porque nos hemos descuidado. Es que la bendición de Dios, dice el proverbio, es de gran bien que no añade tristeza. Las bendiciones de Dios son ricas, hermanos, no alteran el corazón. Las bendiciones de Dios son estables, pero esas bendiciones hay que tener mucho cuidado para retenerlas. Hay que andar con pie de plomo, señores. Hay que andar viendo hacia arriba, no viendo al mundo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que se oiga un poderoso amén. Nuestras iglesias están llenas de profesantes. ¿Qué significa eso? Gente que parece cristiano. Eso significa profesantes, servidores que parecen servidores, que están entregados, pero en esencia descuidadísimos hasta lo máximo. Aparecen cuando tiemblan, y ya ni cuando tiembla. Porque yo me recuerdo que antes, hermanos, cuando se hablaba de muertos, era un gran miedo los muertos. Ahora, hasta ya perdimos el miedo, caen los muertos ahí, no buscamos a la iglesia. Y decimos, es natural, dice, lo mataron por esto y por lo otro. Hemos llegado a la insensibilidad. Es terrible. Llegar a la insensibilidad y al estar uno insensible, hermanos, ya no le interesa lo de Dios, ya todo es igual, todo se vale, todo es playa. Pero ese es un gran error. Porque el problema, mire, cuando ya estamos metidos en el problema, ¿está conmigo, iglesia? Ya ahí no hay pastor que te ayude, y es más, ni te puede ayudar. ¿Y de dónde te va a ayudar el pastor si el pastor está batallando por sus problemas? Ya no hay vecino que te ayude, ya no hay familia que te ayude. El único que puede ayudarnos en las batallas, en las tormentas, en las deudas, en las enfermedades, se llama Jesucristo. Él es el único que puede ayudarnos. Que se oiga un poderoso amén. Él es el único. Levante la mano si estamos hablando, hermanos, el idioma. Él es el único que me ha ayudado a mí. Él 3 veces me han secuestrado y 3 veces me ha librado mi Dios. ¿Quién me podía haber librado? Hermanos, siempre tú no me has dado una tortilla, yo no te la estoy regalando, pero no me ha faltado el pan en mi mesa, porque, hermanos, de Jehová proviene toda bendición. Hermanos, acá en la tierra Él es el proveedor. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Pude estudiar a mis hijos dándole, hermanos, el idioma inglés a los 4, y no lo digo con orgullo, lo digo con humildad. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Y algunos se han preparado todavía más. ¿Cómo fue eso? Hermanos, dentro de el conocer que las bendiciones son de Dios, que no es uno. Mientras yo siga, hermanos, siga cuidando la amistad con Dios y dejando de ser, hermanos, amigos del mundo, yo sé que las puertas seguirán abiertas. Yo sé que Dios peleará mi batalla. Yo sé que a donde sea, no importa el gigante, no importa el mar, poderoso es Dios para abrir los mares, poderoso es Dios para derrotar los gigantes. Pero ahí está la victoria.
¿No cree que es fácil educar con un segundo idioma aquí en el país a la familia? Pero Dios, todo lo podemos en Cristo. Den un amén los que pueden en Cristo. Todo lo podemos en Cristo. Pero ¿cómo se puede ir logrando? ¿Cómo puede Dios ir abriendo las puertas? En la fidelidad, en el que reconocer que las bendiciones que tenemos provienen de Dios. Y para retenerlas, yo necesito amistad con Él, fidelidad con Él, entrega con Él. Hermanos, una entrega incondicional con Él. Eso es lo que le faltó a Uzías. Le faltó, se creyó, y ese es el peligro. Ese es el peligro cuando empezamos a ver que gracias a Dios hay comidita en la casa, gracias a Dios hay salud. Fíjense que yo no estoy glorificando a Dios. 4 hijos nunca han estado en un hospital. Nunca un médico se ha comido, hermanos, 10 pesos por llevarlos graves a un hospital. ¿Sabe por qué? Porque Dios es mi médico. Dios es el Dios que me ha ayudado. Aleluya. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Así de sencillo. Pero ¿dónde está? ¿Qué fue lo que falló con Uzías? Cuando ya se creía Superman. Fíjese que es bien peligroso. Por ejemplo, si yo le pregunto a la hermana Patti, ¿usted cuántos años tiene de servir? No me diga. No sé cuántos. Pero si yo le pregunto a la hermana Patti, ¿todavía hay una intensidad de su servicio, hermana, para ese Dios que le llamó? Ella sabrá. Pero por lo general, todo el mundo ya es así pegadito con chicle. Porque conforme va pasando el tiempo, nos vamos enfriando. Dejamos de activar en la vida espiritual, dejamos de buscar a Dios. Y decimos, no, yo ya no necesidad de congregarme. Por lo menos en que sea el domingo voy, ya es suficiente. Lo demás es religión. Y empezamos a poner nuestra manera, ¿está conmigo? Nuestra manera de evangelio. Y empezamos nosotros a formar, como ya lo he dicho yo, el evangelio según San nosotros. Ese es el gran problema. Y entonces vamos viendo que ya no hay paz. Ya vamos viendo que tenemos que trabajar horas demasiado para poder llevar, en los mejores casos, el pan a la mesa. Vemos que los hipotes ya no los podemos por allá. Hermanos, apareció el otro que no pensábamos que iba a aparecer así de raro como apareció. De ahí apareció el otro. De ahí el otro patas arriba. Y el otro cabeza abajo. Y ahí, ¿qué está pasando? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Y qué pasó? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el mal? El mal siempre radica cuando se nos suben los humos. Cuando perdemos la sensibilidad. Cuando dejamos de amar a Dios. Y se lo digo con grito porque lo siento. Cuando dejamos de amar a Dios. Meterse con Dios es de lo más terrible, man. Gente que no tiene hígados para cerrar un hogar de restauración. Gente que no tiene hígados para decir no. Gente que le dale un comino. El tocar la obra de Dios con manos sucias. Terrible. Así de sencillo. Las iglesias están llenas de ese tipo de gente. Menos mal que aquí en Remanente no hay ni uno de esos. Gracias a Dios. Terrible. Y esa es la derrota. La derrota no es, hermanos, por casualidades, por eventualidades. Siempre hay un trasfondo. Por ejemplo, este hombre, mientras estuvo en esa amistad, en ese temor, en esa obediencia, fíjate que desde 16 años empezó a servir a Dios. Empezó, dice, a buscar a Dios. Y le fue agradable a Dios. Y Dios empezó, hermanos. Es que ahí está la clave. Aquí no se trata de, hermanos, de
de mucho esfuerzo. Ahí está la clave. Y empieza Dios a bendecirlo, a bendecirlo, a bendecirlo, a bendecirlo, a tal grado que Usías, hermanos, hasta recuperó, llegó hasta poner tributo a los que antes ellos le pagaban tributo. Es que cuando Dios está con nosotros, que se agarre el diablo, y no importa lo grande que sea el diablo, poderoso es Dios para pelear nuestras batallas. Aleluya. Pero el problema está a lo que yo siempre le he tenido miedo. Lo que yo siempre le he tenido miedo es ser flojo en la vida espiritual. Así como lo es, me da miedo la flojedad espiritual. Me da miedo ensuciarme. Me da miedo. Muchas cosas me dan miedo. Porque sé que mi estabilidad espiritual consiste en la fidelidad, en la entrega, en el cuidado. Ahí es donde yo estoy muy consciente. Por eso, hermanitos, servidores, todos, mujeres y hombres, el que tenga oídos oiga. Este asunto no es un favor al pastor. Este asunto no es... Mire, ¿sabe lo lindo que, por ejemplo, su servidor sea la gloria para Dios? Es decir, porque hay pastores que tienen que, hermanos, aunque esté lleno de soberbia y impío, con 4 mujeres el miembro, y si es media vez que da el diezmo, el pastor lo besa, el pastor lo carrocea, el pastor lo trae. Bendito Dios que Dios me da mis frijolitos, no de la iglesia, y por eso me siento con una gran solvencia para poderles predicar. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, aleluya. Y en ese sentido, usted no le está haciendo ningún favor, porque yo no ando detrás del dinero de nadie. ¿A quiénes de ustedes he corrido yo a buscarles prestado? Yo corro a Dios. Yo tengo solvencia para poder predicarles, no ofenderles, sino ubicarles donde realmente donde está la bendición. Entonces es ahí lo que uno debe de luchar. Porque aquí, como le digo, cuando ya uno está, mano, mal, como se ha dicho, por ejemplo, cae en una cárcel, en los mejores casos, unas 2 veces lo va a ver la mujer. Y ahora es terrible caer en una cárcel, porque solo 5 personas, cuando tienen poder político, los presos, 5 personas son los únicos que pueden verlo durante su vida ahí. Ahí escoge él si es su mujer, y la mujer ya solo unas 2 veces va, ya se consigue otro porque ya no quiere ir ahí, porque es un calvario entrar a una cárcel. Ahí solo Dios con uno. Ahí no hay forma. Entonces, el único que puede siempre ayudarnos, hermano. ¿Quién fue el que le ayudó cuando cayó preso Pablo? ¿Quién fue el que le ayudó? ¿Le ayudó algún amigo de él? ¿Quién fue el que le ayudó? Y qué ayudita. Qué ayudita, un gran temblor y se cayeron las puertas. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. ¡Qué ayudita! ¡Qué ayudita, hermano! De esas ayuditas no las dan los hombres. Esas ayuditas vienen de arriba. Eso quiere decir que no importa cuáles sean los candados que tengan las puertas, poderoso es Dios para romper las puertas, para liberar a los suyos que han mantenido la fidelidad. Así de sencillo. Le entró la soberbia, imagínense, meterse a ir a encender incensarios al templo. Dios mío, si eso estaba bien marcado, estaba bien estipulado a quién le tocaba eso. Pero cuando la gente le entra la soberbia, hermano, no atina. Pero mire, meterse con Dios, dice el escritor a los hebreos, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo, peligroso. Dios no es una estatua. Dios no es algo que, ay, Dios está lejos. Ay, Dios sí comprende.
Ay, Dios, no importa que yo trate así mi privilegio, no importa que yo sea así. Dios es Dios de misericordia. No tratemos la manera de dibujar a Dios a nuestra conveniencia. Nosotros debemos de saber que ese Dios a quien usted le pertenece y yo le pertenece es un Dios vivo. Es el Dios que cabalga sobre las nubes. Es el Dios que ni los cielos de los cielos lo pueden retener. Es el Dios, hermanos, que cuando Él habla, tiembla la tierra. ¿Cuántos creen eso? Ese es el Dios a quien usted sigue. Entonces póngase claro, pongámonos claros mejor. Porque el problema es, hermanos, es cosa de tiempo. A veces uno dice, no, ahorita estoy chévere, estoy bien, estoy bonito. Pero mire, cuando menos ¡pua!, viene el golpe. ¿Qué pasó? Ay, Dios. Y empieza uno a chillarle a Dios. Y Dios dice, enséñame tu currículo. Y le trae un currículo pateado a uno. Y se le ve, ay, Dios. Y le enseña una hoja de vida, una hoja de servicio. Por eso hay que tener mucho cuidado. Dios es amor. Imagínense al rey, al muchachito que lo había bendecido casi por 40 y a ver cuántos años, 50 y pico de años gobernó, dice. Lo había bendecido, llevándolo hasta la cúspide, lo hizo famoso, le dio riqueza. Pero cuando ya le agarró feo y se metió donde no debía de meterse, ¡fua!, una lepra en la pura frente para que le diera vergüenza. Terrible ese Dios que usted tiene. ¡Bah!, en la frente la lepra. Y se asustó, ahí sí se asustó el tal rey. Y los sacerdotes corrieron y lo agarraron y él también corrió y lo sacaron, hermano. Y lo fueron a meter allá en una casa alquilada, lejos, porque la lepra se pasa. A lo que quedan aquellos a quien Dios ha bendecido tanto, por culpa de sus descuidos, de sus soberbias, por no estar siempre conscientes de que nuestros pies están en la tierra, por causa de no saber que ese Dios conoce nuestros pasos, que ese Dios sabe hasta cuando se nos cae un cabello de nuestra cabeza. Ese es el Dios que usted tiene y yo tengo. Yo no voy a seguir, pero yo le hago la pregunta, ¿cómo es su relación con Dios ahorita? Le pregunto, no crea que usted por venir a estar en una silla ahí, a usted agradó a Dios. No crea que por andar una Biblia, no crea que porque, o sea, agradar a Dios es más que eso. Es una vida de entrega, es una vida de honra, es una vida de cuidado espiritual. Es una vida de saber, por ejemplo, imagínese Salomón, ¿qué no le dio Dios? Lo hizo, pero el hombre más rico y más famoso. Pero cuando Salomón era viejo, dice, las mujeres le cambiaron todo aquello que al principio fue bonito para Dios. Y mire en lo que vino a quedar, haciéndole muñecos, celebrándoles cultos a los ídolos de las mujeres. Cuesta retener las bendiciones. Sansón que botaba puertas, que con una guijada de un burro mataba a 1000 hombres. ¿En qué vino a parar Sansón? Aplastado. ¿Creen ustedes que yo estoy predicando el Dios de Sansón esta tarde? ¿Cuántos creen que yo estoy predicando el Dios de Sansón? Yo estoy predicando el Dios de ayer, de hoy y de siempre. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria.
A Saúl, ¿qué le había dado Dios? Saúl era un don nadie, patarrajada. ¿Qué le había dado? Buscador de burras. ¿Qué le había dado Dios? Le dio el reino, lo honró, le hizo hablar lenguas. ¿Y en qué vino a parar Saúl? Lo mató probablemente un amalecita. Porque hay dos corrientes. Se dice que se suicidó, pero cuando aquel amalecita llegan de David y le dice, yo lo maté. Hay dos formas de interpretarlo. Agarremos esa última. ¿Por qué tuvo que ser el amalecita el que lo mató, si fuera así? Porque él desobedeció. Cuando lo mandaron a hacer la obra, ¿qué le dijo el Señor por medio del profeta? No me dejes ni un amalecita, ni vaca, ni yegua, ni gallina, nada. Pero él trajo hasta el rey. ¿Cómo murió? Yo siempre le he dicho, me duele, lloro cuando yo leo esa escritura, cuando dice que Jonatán muere, ese muchacho tan fiel a su padre, hermano. Por culpa de su padre muere. ¿Y qué pasó? Que estuvo buscando a Dios, buscaba a Dios por Urín, por Tumín. Eran formas como los judíos se podían comunicar con Dios, ni por Turín, ni por Tumín. No respondía ni por un lado, ni por profeta, ni por sacerdote. Dios lo dejó. El Dios de ese entonces es el que estoy predicando esta tarde. Y ya empezó a buscar y a buscar y a llorar y a llorar. Y por último apareció con una bruja. Y ya ve el fin de Saúl. Qué difícil es retener, hermanos. Se dice que, por ejemplo, le voy a decir esto. Póngale atención a esto, con esto nos vamos. Lo que cuesta 50 años, partamos de estos 50 que tuvo este hombre. 50 años de ser fiel a Dios. No es fácil un año. Hay que luchar, hay desánimos, hay batallas, hay tentaciones. ¿Y qué no hay, hermanos? ¿Ya? Un año, no digamos 50 años. Lo que cuesta subir 50 años son suficientes 5 minutos para perderlo. Así de sencillo. ¿Cuánto puede durar un acto sexual? Póngale 10 minutos. ¿Cuánto puede durar el fumarse un cigarro, marihuana? 50 años. Y votar 50 años en 10 minutos. Lo difícil es no llegar, sino sostener el éxito. Pero para eso se necesita mucha humildad. Para sostener el éxito se necesita mucha dependencia, saber que todo proviene de Dios. Y darle gracias a Dios y pedirle a Dios que nos ayude. Estos se olvidaron de Dios. Y Dios los olvidó también. Dice el Proverbio 1, me buscarán y no me hallarán. Me hablarán y no contestaré. Terrible cuando Dios nos abandona. Qué precioso es. Por ejemplo, David pateó la raya, como dice, pero tiene una virtud David, hermano, que es la que yo le recomiendo en esta tarde. Si usted sabe que usted está así como agonizando, que ya ni quiere ni venir a la iglesia, que ya, ¿sabe por qué ha venido a la iglesia? Porque las hermanas se le arrodillaron, le dijeron, le voy a dar una sopita de maruchá, hermano, le voy a dar atol con elote, hermano, y así es como lo lograron traer. Vamos a regalarle una ofrenda de palma al Dios de la gloria, aleluya.
Damos un gloria a Dios. Le voy a dar un consejo. Retomando, sí, de veras, algunos de ustedes, algo así, algo parecido, ¿verdad? Y si es algo parecido es pura coincidencia. ¿Se recuerda usted cuando hablaba lenguas? Cuando le servía a Dios con fuego. Póngase el tester ahora. Pero le voy a dar el consejo que le dije. El consejo es, por ejemplo, David pateó la raya, pero tuvo una virtud David, que reconoció que se había alejado de Dios. Reconoció y le dijo al profeta, ese hombre sos vos. Y le dijo David al profeta, he pecado contra Dios. Y le dijo el profeta, Dios te redime tu pecado de adulterio, pero no te escapas de las consecuencias de tu pecado. Y ese fue el declive de David. Desde ese entonces David dejó de ser el grande de David. Le vino toda la cascada. Un hombre que vino a morir de 70 años, hermano, ¿por qué? Es duro caer en las manos de Dios, pero por lo menos fue perdonado su pecado. Hoy, esta tarde, yo te aconsejo, si sos humilde, que reconcíliese ahora y levántese mano, porque dice el Salmo 136, se lo voy a dejar de deber. Alguien me lo lee, solo un par de versículos rapidito, pero corriendo. Alguien que use Biblia, pon. Salmo 136. ¿Alguien me ayuda, hermano, por favor? ¿Qué dice el Salmo 136? Ya vino Cristo. Ese salmo solo habla que para siempre es su misericordia. Que para siempre es su misericordia. ¿Cuántos creen que hay misericordia esta tarde? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¡Aleluya! Esta tarde hay misericordia. Solo resta que seamos humildes como David. Cierra tus ojos, tus ojitos cerrados. Con tus ojos cerrados. Solo estando en paz con Dios podemos retener sus bendiciones. Si nos hemos vuelto soberbios, altivos, malcriados, si nos hemos ido detrás del pecado, no estemos esperando el favor de Dios. Más bien, viene la ira de Dios. Eso es lo que le vino a Usías, lepra en la frente, terrible. Vamos a ver. Amarte solo a ti. Pónganse de pie, hermanos. Levanten sus manos. Dígaselo. Amarte solo a ti, Señor. Aleluya. Solo a ti, Señor. Levante sus manos. Haga votos. Y no mirar atrás. ¡Oh, gloria! Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado
Si acaso me preguntas tú, ¿a quién he de servirle yo? Seguro te responderé, ¿a quién sino a Jesús? dígaselo. Si acaso me preguntas tú, ¿a quién he de servirle yo? Seguro te responderé, ¿a quién sino a Jesús? Con sus ojos cerrados, voy a hacer una oración. Dígale: Señor, yo soy esa hija tuya que me he descuidado, que he empezado a dar pasos hacia atrás. Yo soy ese hijo tuyo, Señor. Dígaselo. Quiero reconciliarme esta tarde. Perdóneme. No puedo seguir así. Ya entendí el mensaje, que tú no tienes por inocente al culpable. Los que han hecho conmigo esta oración, mientras la iglesia baja sus manos, mientras todos bajan sus manos, quiero que los que se reconcilian en esta hora levanten su mano derecha en alto. Dios le bendiga, hermana. ¿Alguien más? No, ahí quédese, ahí vamos a orar todos. Ahí, que los que levantan sus manos, levanten sus manos. Dios bendiga también. Ahí déjela, hermana, ahí déjela. Ahí. Amén. Alguien más levanta su mano, quiero orar por usted. Alguien más levanta su mano, quiero orar de aquí para ahí a su silla por ustedes. ¿A dónde están? Oh, Dios bendiga a Esther. Alguien más, levante su mano ahí en su lugar, su mano derecha en alto, porque de esa manera yo entiendo que usted está reconociendo que le ha fallado a su rey, a ese Dios maravilloso, que solo son bendiciones para nosotros, pero nosotros somos siempre lo contrario para Él. Alguien más levanta su mano bien en alto, su mano derecha. Dios bendiga a la hermana. Alguien más. Estoy haciendo el último llamado. Hay un minuto y termino. Hay un minuto. Arregle las cosas con Dios. Los tiempos son malos, las calamidades, el dolor. Aleluya. Alguien más levanta su mano derecha. Alguien más. No sea orgulloso. ¿Sabe por qué lo trajo Dios? Porque le ama. ¿Sabe por qué nos habla Dios así? Porque no puede hablarnos de otra manera. Con su mano levantada, todos los que se reconcilian, voy a orar en este momento. Póngase de pie, Esther. Póngase de pie, la hermana Esther. Póngase de pie, voy a orar por usted. Ahí de pie. ¿Alguien más? Mano Platero, levante bien esa mano. ¿Alguien más? Dios bendiga. Hay más personas. Dios te bendiga, hija. Voy a orar por todos ustedes ahí en su silla. Yo no quiero que pasen aquí adelante. Esta es cosa usted y Dios. ¿Alguien más levanta su mano? ¿Alguien más quiere hacerlo? ¿Alguien más deja de ser orgulloso y se humilla delante del Señor? Dios quiere amarte, Dios quiere bendecirte. Padre amado, te pongo en tus manos a cada uno de tus hijos y de tus hijas que han reconciliado en esta hora. Que sus vidas sean restauradas. Perdónales. Que a partir de ahora, Dios, puedan ver otro evangelio, que puedan ver otro actuar dentro de la vida espiritual. Bendígalos, cúbralos con su gracia, lávalos con su sangre preciosa, en el precioso nombre de Jesús. A los que están a distancia, los ponemos en tus manos. Gracias. Un aplauso al Espíritu Santo. Gloria a Dios.
Hemos finalizado nuestro poderoso culto. Queremos hacerte la cordial invitación a ti para que te entregues a Cristo. Lo único que tienes que hacer es cerrar tus ojos y repite conmigo esta oración. Di conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre. A partir de ahora quiero ser un hijo, una hija tuya. Amén. Si tú has hecho esta oración conmigo, ya eres a partir de ahora un hijo, una hija del Señor. Será un gusto poder atenderte. Llámanos a los teléfonos, a las direcciones que aparecen en la pantalla. Estamos acá en Misión Evangélica El Remanente. Si estás en alguna parte del mundo, llámanos. Tu hermano y pastor Luis Salas Baquis quiere atenderte. Bendiciones.